¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación te presentamos la siguiente noticia. El candidato a la presidencia por el Movimiento al Socialismo, Luis Arce Catacora, habla de la coyuntura política, económica y social del momento que lleva el país. Varios temas que actualmente están en controversia en Bolivia, como el manejo de la crisis sanitaria por parte del gobierno, los préstamos millonarios para enfrentar la emergencia sanitaria, los escándalos de corrupción en torno al gobierno de la presidenta transitoria Yanine Áñez y la reactivación económica. Escuchemos al candidato a las elecciones nacionales por el Movimiento al Socialismo y luego continuamos. Presidenta de facto que tenemos ahora ha reconocido su error en realidad, porque ella debería haber promulgado, inmediatamente se sabía esto. ¿Por qué? Cuando me estoy refiriendo a que inmediatamente se llega a un acuerdo donde su partido forma parte del acuerdo y debería haber promulgado, pero queda claro que lo que ella tenía como intención era hacer una campaña política con la promulgación, hacer el show de no querer promulgar, para luego hacerlo, ¿no? Hacerlo, porque sería un error no hacerlo, luego de que había comprometido con su partido el acuerdo. Nosotros, como Movimiento al Socialismo, y lo dije acá cuando vine esa vez a explicar esto, viabilizamos el acuerdo. Trabajó el Tribunal Supremo Electoral tratando de llegar a un consenso con los partidos políticos, y cuando vimos que la mayor parte de los partidos políticos estaban apuntando al 6 de septiembre, el Movimiento al Socialismo viabilizó el acuerdo y aceptó el término que se fijó entre la mayoría de los candidatos. Ahora, la presidenta el día de ayer, al momento de la promulgación, identifica algunas responsabilidades. Una de ellas se menciona a Arce Catacora, Carlos Mesa, responsables de lo que pueda ocurrir en caso de las elecciones y el tema esté relacionado al coronavirus. Bueno, es parte del show, ¿no? Es parte del show para que inculpar a quienes no tenemos ninguna responsabilidad. Yo no tengo ningún cargo responsable en el gobierno. Quienes son responsables de todo lo que está pasando y de lo que vaya a pasar es el actual gobierno nacional, porque ellos nos han tenido cerca de 80 días ya en cuarentena, donde tenían que haber aprovechado para comprar los equipos de respiración, tenía que haber conformado las unidades de terapia intensiva, tenía que haber comprado los tests, las pruebas para que se hagan a los bolivianos, se tenía que haber dotado a los médicos, enfermeras, policías, fuerzas armadas del equipo de bioseguridad, que no se lo hizo. Entonces, en realidad, esto es un rezago. Los enfermos que salen ahora no es porque hoy se han enfermado, sino hay un rezago de eso que se manifiesta recién ahora. Entonces, queda claro que ella pretende pasarnos la responsabilidad, que es eminente y enteramente de ellos, el no haber hecho bien las cosas, el tener actos de corrupción en la compra de respiradores, de estar paseándose en avión en lugar de dedicarse a resolver los problemas de salud que siempre hemos escuchado decir al gobierno, de que primero la salud, pero eso no se ve en la práctica. Eso está bien en el discurso, pero no está nada concretizado en cosas reales que estén resolviendo el problema sanitario en nuestro país. Me acuerdo que en la anterior vez que también conversamos sobre el tema de las elecciones, hablábamos sobre el tema de la fecha. Si esta fecha ya estaba cerrada, si esta fecha podía ser susceptible a algún tipo de modificación. Y aquí vuelve la pregunta, a que, por ejemplo, ayer Virgilio Petto decía, podríamos alcanzar el pico más alto y no sé si podamos ir a elecciones. Hay algunos estudios que hablan que entre julio y agosto podríamos estar pasando los 100.000. O sea, todavía no hay a ciencia cierta cuál vaya a ser, en cuestión de casos, de números, de miles de personas contagiadas, lo que pueda ocurrir entre agosto y septiembre. Bueno, ese es un tema absolutamente todavía incierto. ¿Por qué? Porque las estadísticas mismas que maneja el gobierno en sus modelos y en sus números que nos muestra todos los días, está inmerso varios errores de medida. Por ejemplo, los primeros casos que se dieron y que se informaba estaban supeditados a las pruebas que no se hacían en el país, recordemos.
Ahora tampoco nos dicen cuántas pruebas se hacen, porque no sé si estaremos haciendo, porque hay 1000 enfermos que se detectan en un departamento. Quiere decir que estamos haciendo más de 1000 pruebas en un departamento para poder encontrar 1000 enfermos, ¿no es cierto? ¿Eso será cierto? Uno tiene dudas sobre la forma en que se está calculando, puesto que claramente en el pasado ellos no han hecho el trabajo correcto de llevar adelante las pruebas, hacer el aislamiento, hacer el rastrillaje, no ahora que los casos se han superado ya el número de capacidad que se tiene, sino cuando estaba empezando. Ahí era el momento de hacer rastrillaje, de hacer el aislamiento y todo eso, que no se hizo, no se hizo. Entonces dejó nomás, las estadísticas tenían un comportamiento, entonces por lo tanto en los números hay dudas, porque nuevamente los enfermos que están saliendo hoy a la luz pública corresponden de hace cuántos días atrás, ¿verdad?, de contagio. Y si usted toma en cuenta no solamente los días de contagio, sino toma también en cuenta usted los días de rezago de la información, porque cuando a usted le hacen el test de coronavirus, ¿cuántos días pasa hasta que le den o positivo o negativo? Y entre tanto usted que sigue haciendo el contagio, sigue con el virus ahí adentro también. Entonces, ese es uno de los temas que no es muy claro por parte del gobierno actual, no ha sido muy convincente en sus números, desde un principio además. Y posteriormente, ahora nos vienen con una curva que yo entiendo que el Tribunal Supremo Electoral, para plantear, porque no fuimos nosotros los que planteamos el 6 de septiembre, fue el Tribunal Supremo Electoral el que planteó esa fecha. Yo entiendo que el Tribunal Supremo ha debido estar conteniendo la información del Ministerio de Salud y quizás sus propios modelos de proyección, pero lo cierto es que eso se ha hecho en base a lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y bueno, nosotros vamos a acatar lo que se haya determinado en el consenso con los partidos políticos, excepto uno, que sabemos cuál es, ¿no? Usted me dice que el Tribunal Supremo Electoral puso la fecha. Sí, sí. Ellos fueron los que propusieron el 6 de septiembre como fecha para la realización de elecciones. Fue obviamente una negociación, evidentemente, pero ahí estuvo la fecha que fue acordada. ¿Le da certidumbre al país? ¿Usted cree que políticamente esto le dota de certidumbre al país después de todo lo que ha venido pasando desde octubre del año pasado? Yo creo que es muy claro lo que se necesita en el país. Hoy está no solamente recrudeciendo el problema de la pandemia, que evidentemente es un problema que está además llegando paulatinamente al punto máximo de su pico, porque eso es lo que ocurre normalmente en este tipo de pandemia, pero surge el problema económico, surge la problemática social. Hoy tenemos muchos trabajadores que están siendo despedidos de las empresas. Hay gente que no está encontrando la forma de generar ingresos como antes, porque ya no es una realidad anterior, estamos en una nueva realidad y se están generando por lo tanto problemas económicos, sociales, y obviamente tenemos el resabio desde el año pasado del problema político. Por lo tanto, queda claro que lo que se está haciendo con la fecha es darle certidumbre de cuándo se van a realizar las elecciones, para que la gente también pueda programar, porque en las elecciones también mueven economía, también resuelven los problemas económicos y también promueven el tema social. Por lo tanto, eso es lo que va a ocurrir en estos días. La gente ya va a saber, ¿no?, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que pensar, qué es lo que tiene que evaluar, porque queda claro que el gobierno actual ha mostrado una incapacidad en el manejo de la pandemia. Eso creo que está muy claro, y queda aún más incierto todavía cómo va a manejar el tema económico, que es en realidad uno de los temas de mayor preocupación, porque es la generación de ingresos, de empleo para todos los bolivianos. ¿El eje de la campaña del MAS será el que usted está mencionando, el tema económico? Bueno, nosotros hace rato que venimos explicando nuestro proyecto, nuestro programa de gobierno, que tiene un plan inmediato que hay que hacer, un plan de corto plazo, un plan de mediano y largo plazo que hay que desarrollarlo. Y eso solamente puede hacerlo un gobierno democráticamente elegido, legítimamente elegido, un gobierno fuerte que pueda emprender medidas, inclusive que tienen que ser bastante agresivas para poder vencer todo este tema y este panorama que ya estamos enfrentando en realidad, de la crisis económica y social, que van de la mano también del tema del coronavirus. Ahora, cuando usted me habla de medidas agresivas en materia económica, ¿a qué se refiere? ¿Cuáles podrían ser o cuáles deberían ser
en caso de que ustedes llegaran a ser gobierno, ¿cuáles deberían ser los primeros pasos a tomar? Mire, la economía viene cayendo. El último trimestre del año pasado fue desastroso, 1,1 crecimos el último trimestre, de acuerdo al INE actual, no estamos inventando nosotros, son datos del INE actual, de este gobierno. Nunca habíamos crecido apenas al 1,1% y por lo tanto el crecimiento de la economía en lo que fue del año pasado fue de apenas del 2,2%, cuando nosotros estábamos habituados a crecer por encima del 4%, por poner una cifra, estábamos en realidad en un promedio cerca del 5%. Nos caímos a 2,2% y eso se atribuye, ese 2%, básicamente a lo que ocurrió en los primeros tres trimestres, ¿verdad? Porque el cuarto trimestre fue desastroso. Este primer trimestre también es desastroso para la economía boliviana. Entonces, venimos mal y encima, sobre lo llovido mojado, viene la crisis del coronavirus que termina de enterrar a la economía porque la economía se paraliza, una especie de coma inducido, si usted quiere, y un coma inducido hay que reactivarlo de una manera también agresiva para que pueda reaccionar oportunamente, porque día que pasa que no reacciona la economía, día que va a ser más difícil de que podamos resolver los problemas. Y es peor todavía en nuestro caso. Día que pasa estamos cayendo cada vez más hondo. Entonces, cuanto más hondo caigamos, va a ser mucho más difícil sacar la economía desde el fondo, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer es tratar de resolver lo más antes posible, y creo que las elecciones van en esa línea también, de poder dar claridad y transparencia hacia dónde se va y cuál de los proyectos, porque hay 9 proyectos que van a estar en carrera, van a ser los que van a recibir el apoyo popular. Eso es lo que tiene que discutirse. ¿Cuál es el mejor plan para poder salir del tema de la pandemia, del tema económico y resolver los problemas sociales que emergen de estos otros? ¿Cuáles son los problemas sociales? Jorge, primero, aumenta el desempleo. Segundo, aumenta la pobreza en Bolivia. Todo lo que hemos ido mejorando, hemos retrocedido. Aumenta la desigualdad en la distribución del ingreso. Y por lo tanto eso empieza a empañar las cifras sociales y hay que volver a reconstruir. Por eso nosotros hablamos de reactivar la economía en algunos sectores, pero en otros casos vamos a tener que reconstruir la economía. Pero utilizando la misma fórmula que utilizó cuando era ministro de Economía, o las circunstancias son diferentes, porque lo que pasó hasta antes del coronavirus a lo que pasa ahora en el mundo entero y por supuesto en nuestro país son como dos realidades muy diferentes. Bueno, mire, son dos realidades diferentes, pero es un mismo enfermo. Y da la casualidad que cuando nosotros nos hicimos cargo del gobierno el año 2006, teníamos casi la economía casi en estado de coma. Y entonces activamos el modelo económico, social, comunitario, productivo, que tiene justamente la virtud de atacar tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda la economía. Y eso es justamente lo que hoy necesita la economía. Lo que hace un problema de pandemia en el tema económico es generar un shock de oferta y es generar un shock de demanda simultáneamente. Por lo tanto, el modelo se acomoda, pero a cabalidad, porque el modelo va a reactivar el tema productivo, la oferta, y va a reactivar la demanda que está caída también, que es exactamente lo que necesitan. En otras palabras, el modelo de desarrollo nuestro, el modelo económico, social, comunitario, productivo, es el modelo para enfrentar la pandemia. Es más, hemos estado intercambiando criterios con varios profesores en varias universidades que nos están preguntando, ¿y ustedes qué van a hacer? Esto vamos a hacer. Esto es lo que vamos a hacer, porque es la receta que venimos aplicando desde el 2006, exitosamente además, porque no solamente nuestro modelo resuelve el tema económico, como hemos visto, crecimiento, etcétera, sino que también resuelve el problema social, de ingresos, de empleo, de redistribución del ingreso, de mejora en la calidad de vida, todo eso que necesita un país en momentos en que estamos retrocediendo. Pero usted se enfrenta a un problema mundial. Sí. Que es la restricción, el ir para atrás de las economías. Los precios ya no son los mismos, los precios han bajado. En su momento los precios internacionales sí favorecieron demasiado la coyuntura política y económica. Bueno, ese es un enfoque que le daban, especialmente los economistas de oposición, que muchos de ellos ahora están en función de gobierno y no están pudiendo resolver este tema. Pero en realidad lo que ocurrió es que una economía bajo el modelo neoliberal que ellos lo aplican en Bolivia, sí depende, como usted bien dice, de la demanda externa, de los precios internacionales, de las exportaciones que hoy están totalmente deprimidas. Por lo tanto, no es un motor de crecimiento económico. ¿Cuál es el motor de crecimiento económico? Lo que nosotros planteamos, la demanda interna.
Por eso había que reactivar y mejorar la demanda interna, que va a ser el motor para reactivar la economía y no pensar como ocurrían ellos pensaban que todo estaba bien por el tema de los precios, pero no. Nosotros inyectamos dinero en la economía a través de la redistribución del ingreso de los bonos, etcétera, que ha empezado a canalizar a los sectores, aumentó la demanda, jaló la producción y ahí empezamos el ritmo virtuoso de la economía, ¿verdad? Entonces, es el modelo que necesita el país y nosotros hemos demostrado en 14 años que lo hemos hecho funcional y bien para Bolivia. Permítame que me explique un poquito. No tanto pensar en mercados internacionales o desarrollar mercados internacionales, sino lo que usted plantea es desarrollar el mercado interno primero. Así es. Primero mirar adentro. O sea, activar lo nuestro, lo que está muriendo, ¿no? Como le digo, ese coma inducido está matando la demanda como la oferta. Eso tiene que empezar a reactivarse, tiene que empezar, en algunos casos, a construir, el caso de la inversión pública, el caso del aparato productivo que está totalmente anulado, y en el otro caso, reactivar la demanda interna que está ahí y que ha ido cayendo porque la gente ha ido gastando sus ahorros, se ha ido endeudando para poder sobrevivir todos estos 70 días, 80 ya prácticamente, ¿verdad?, de cuarentena, que no ha podido trabajar para generar los ingresos. Estoy hablando de los microempresarios, estoy hablando de los comerciantes gremiales, estoy hablando de los artesanos, de varios sectores que viven al día, ¿no? Entonces, ellos pequeños empresarios no han podido generar ingresos y están en mala situación en este momento. Y la ayuda supuesta que planteó el gobierno, como he visto en la televisión muchos microempresarios, no es una solución a su problema. 22 horas, ¿cuántos miles de millones de dólares tendría que inyectarse para generar esto de la inversión interna, primero de reactivar el mercado interno, todo lo que usted nos ha planteado? Bueno, inicialmente hay alguna medida de shock de esto necesita 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 millones. Miren, va a depender mucho de la situación en que nos dejan la economía. O sea, en qué situación nos dejan al paciente, para hacer la analogía. Si nos deja pues muy convaleciente, vamos a necesitar una mayor cantidad de recursos, una mayor cantidad de esfuerzo para levantarlo. Pero, por eso creemos nosotros que el pueblo sabe cuando ha pedido elecciones, cuando se ha manifestado con cacerolazos, con petardazos, pidiendo elecciones porque quiere ya una solución pronta al problema económico, que es lo que ya está sintiendo en sus bolsillos el pueblo boliviano. Y entonces ahí viene esto de ver cómo nos dejan primero. Hay muchos elementos. Nosotros ya hemos planteado en realidad fuentes de financiamiento, porque eso es lo que va en realidad a necesitarse. ¿Qué fuentes de financiamiento vamos a hacer nosotros o vamos a utilizar para inyectar recursos? Yo ya le doy un dato. Nosotros hemos planteado no pagar la deuda externa, capital e intereses, el servicio de la deuda, de esta gestión y el 2021, lo que nosotros ahorraríamos 1.600 millones de dólares en lugar de pagar afuera, de inyectarlo. Ahora, usted me dirá, ¿eso es posible o no es posible? Mire, hay una corriente a nivel internacional, porque está también, es un problema que, como usted bien lo dice, no es solamente de Bolivia, es internacional. Y muchos países se han dado cuenta de que los países en desarrollo en América Latina, en fin, no van a poder responder adecuadamente y van a necesitar una ayuda para eso. Y nosotros no queremos extender la mano, sencillamente queremos que se deje de pagar eso para que nosotros inyectemos ahí. Ahí nomás tenemos 1.600 millones de dólares, que lo venimos planteando hace bastante tiempo atrás en videos de la cuenta de Twitter, que hoy ha sido atacada por los clones. Pero bueno, hay propuestas que hemos hecho donde se manifiesta todos estos temas, ¿verdad?, para resolver el problema económico del país. Y en eso tenemos también que tener cuidado el endeudamiento. Por eso es que yo celebro, por ejemplo, que la Asamblea Legislativa haya parado un crédito del Fondo Monetario Internacional que estaba amarrado a políticas económicas del futuro en el país. El tema de la devaluación, y aunque las autoridades se han paseado los meses tratando de hacer entender que no, está claramente en su documento del fondo que la recomendación es flexibilizar el tipo de cambio, es devaluación. Eso no podemos ponerlo. Es todo lo contrario. En un momento en que se necesita reanimar a la economía boliviana, no podemos estar haciendo flotar el tipo de cambio.
Y lo propio, ¿no? El ajuste fiscal. El Fondo Monetario está preocupado por el ajuste fiscal. Este gobierno está firmando que se va a resolver en el mediano plazo el tema fiscal cuando este gobierno ya no va a estar en el mediano plazo. Va a dejar todo hecho para que el siguiente gobierno se haga cargo de un ajuste fiscal que no necesita el país, que más bien vamos a necesitar todo lo contrario, una política fiscal expansiva, una política monetaria expansiva para sacar la economía adelante, porque aquí hay prioridades que hay que dar. No vamos a complacer al Fondo Monetario Internacional, tenemos que resolver el problema económico de los bolivianos. Bueno, en este tema de los créditos que usted acaba de mencionar, el gobierno la anterior semana, al momento de explicar precisamente lo que había ocurrido con esto del Fondo Monetario Internacional y los 327 millones de dólares, hablaba de que en el gobierno de Evo Morales el país había sacado un crédito por 17 mil millones de dólares, distintos créditos por 17 mil millones de dólares. Mire, la deuda en el gobierno del movimiento al socialismo, recibimos un país con 5 mil millones de dólares, voy a poner cifras redondas, y dejamos en noviembre del año pasado con 11 mil millones de dólares. Eso es lo que usted puede ver en las estadísticas. ¿De reserva? No, de deuda externa. De deuda externa. ¿Ah? De 5 mil millones a 11 mil millones de dólares. Okay. 11.500 para ser más exacto, ¿verdad? Eso es lo que es el incremento de la deuda. Lo otro son quizás desembolsos que estaban por venir, en fin, pero este es un dinamismo. Lo cierto es que ellos, el gobierno actual, ha lanzado ya una serie de deudas y de 11 mil vamos a pasar a 14 mil millones de dólares de endeudamiento en menos de 7 meses. ¿Ah? Y no estamos tomando en cuenta la deuda interna que tiene el Tesoro con el Banco Central, que eso también ha crecido de manera descomunal. O sea, todo lo que criticaban en el pasado a la gestión del movimiento del socialismo, hoy este gobierno lo ha hecho con creces. ¿Ah? Un superendeudamiento externo y un endeudamiento interno masivo, muy grande. Y por eso le digo, tenemos que ver cómo nos va a dejar el país para poder hacerlo. Y por lo tanto, eso no es correcta, esa apreciación. Esos son los datos, usted puede verlo en la página del propio Banco Central, donde están estas cifras que acabo de mencionar. Por lo tanto, el endeudamiento ha sido muy responsable en el pasado. Nosotros teníamos a máximo un 26% del Producto Interno Bruto, deuda externa Producto Interno Bruto. Este gobierno nos va a dejar con 39% de la relación deuda externa Producto Interno Bruto, es decir, ya llegando a los umbrales, ya no teniendo el país posibilidades de poder endeudarse más. Y eso, cuando vamos a necesitar reactivar la economía, reconstruir la economía. Eso es lo que nos preocupa, ¿no? Que estén hipotecando gradualmente el país, haciendo cosas que un gobierno supuestamente transitorio no debería hacer, ¿no? Hacer los contratos de litio, hacer los contratos de varias obras, que eso tiene que hacer un gobierno. La negociación del precio del gas, ¿no? Ahí se han cometido muchos errores, como está saliendo hoy a la luz, por ejemplo. Ese contrato, esa cláusula de fuerza mayor, ha generado pues que hoy YPFB no esté generando ingresos. ¿Y eso quién lo ha firmado? El presidente de YPFB de este gobierno. Entonces se están cometiendo errores que están comprometiendo los recursos y que están comprometiendo la economía hacia adelante. Eso es lo que nos preocupa, porque después cuando se quiera resolver el problema no va a haber posibilidades, porque hay contratos amarrados ya para poder hacer en gestión de gobierno algo diferente. Muy bien, a ver, para ir cambiando un poquito de tema, si ustedes llegan a ser gobierno, ¿qué se va a hacer en materia de salud? Y esta pregunta viene a cotación de lo que también se escucha insistentemente desde la oposición al movimiento al socialismo, de que en 14 años no se atendió la salud como debería atenderse, el tema de la construcción de canchas y todo aquello. Si usted llega a ser presidente, ¿cómo se va a encarar el tema de la salud? Un apunte nada más para que eso quede claro. Cuando llegamos al gobierno, el presupuesto del año 2005 del Ministerio de Salud, o de Salud en general, era de 300 millones de dólares. Escuchó bien, 300 millones de dólares. Y nadie decía nada. Nosotros terminamos el año 2019 con un presupuesto en salud de más de 3.000 millones de dólares. Eso es lo que sea. Se ha aumentado ítems, se ha comprado ambulancias que hoy se entregan como si fuera de este gobierno, se han hecho hospitales, y ese es un tema, y ahí arranco la segunda parte de su pregunta. ¿Qué es lo que haríamos nosotros? Primero, tenemos muchos hospitales que no están siendo entregados ahora. Como el escandaloso tema de Montero, ¿verdad? Que hay que ir a pintar de verde para entregarlo. Imagínense esa sinvergüenzura que se tiene, porque tenían que ocultar que nosotros no habíamos hecho ningún hospital. Tremendo hospital de Montero, que lo único que faltaba era inaugurarlo y de una vez arrancar. Lo mismo está ocurriendo en Cobija.
En este momento, ya del año pasado ya se ha acabado el hospital de Cobija, y lo único que falta es poner, y está pues listo para poner el equipamiento que se necesita para hacer un hospital COVID en Cobija. Poner las unidades de terapia intensiva, respiradores y todo eso. Ya debería estar haciendo, no se lo entrega. En Yacuiba hay otro hospital que está concluido ya, que también necesita simplemente el equipamiento para que sea un hospital COVID. No se ha hecho eso. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Lo que este gobierno ha querido, intentado inclusive pasar a la asamblea para que se pueda entregar un hospital. Estamos en una etapa complicada donde todos estos hospitales deberían entregarse. Se entregó el de Sacaba y hay muchos hospitales más que están en curso. Miren, los hospitales del Alto, no hicimos nada, y los 2 hospitales del Alto que se están utilizando para el tema del coronavirus lo ha hecho el movimiento al socialismo. Entonces, son mentiras que, por no revelar esas mentiras de que no hemos hecho nada, el gobierno lo que está haciendo es que el pueblo boliviano padezca porque no está abriendo esas obras, porque no las está poniendo en funcionamiento, y se ha dedicado a criticar. Lo que nosotros vamos a hacer es poner en funcionamiento los hospitales que no quiere lanzar este gobierno. Para empezar, hay que aumentar los ítems, porque el personal, lo dijimos nosotros en marzo en un video, ¿qué se necesita? Vamos a necesitar médicos, y médicos especialistas en medicina interna, internistas, como se llama. Eso también hay que aumentar la contratación rápido de este tipo de profesionales, enfermeras, porque evidentemente gran parte de las enfermeras y médicos caen contagiados. La estadística mundial es realmente aterradora. Del 100% de las enfermeras en el mundo que han atendido, que han estado asistiendo a enfermos de coronavirus, el 50% contra el virus. En el caso de los médicos está entre el 25 al 30% de la estadística. Realmente son cifras elevadas. Entonces uno tiene que tener, si usted quiere, el backup, la reserva, para poder ir reemplazando a todos esos médicos que van a ir cayendo hasta que se recuperen, y vamos a tener un equipo más reforzado para que no estén sobrecargadas horas. En fin, todo ese diseño tiene que hacerse, por supuesto, para poder encarar este tema. Muchísimas gracias. Esas fueron las palabras de Luis Arce Catacora, candidato a presidente en las elecciones nacionales por el Movimiento al Socialismo, quien realizó un análisis de la coyuntura nacional, los escándalos que envuelven al gobierno transitorio de Yanine Áñez, además de los préstamos millonarios que derivaron en escándalos. Frente a estos temas, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios al respecto de las palabras de Luis Arce Catacora. ¿Será que el Movimiento al Socialismo tiene moral para cuestionar la gestión de la presidenta transitoria después de que el Movimiento al Socialismo salió del poder con la renuncia del expresidente Evo Morales?